Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Miles de indígenas brasileños llegaron a la capital para escuchar el fallo de la Corte Suprema sobre la delimitación de sus territorios ancestrales. Una decisión histórica que sienta un precedente en Brasil, como les explicamos en esta emisión. Y el horror provocado por la evacuación de las tropas extranjeras en Afganistán le pasa factura en Estados Unidos a Joe Biden, mientras que algunos países de la región como Chile, México y Colombia se han solidarizado y reciben a los afganos que durante 20 años colaboraron con los soldados de la Unión Americana y de los aliados. Y vamos hasta California para conocer un dispensario de cannabis que se autodefine como un centro de salud holística y que está entregando productos de marihuana prácticamente gratis a quienes demuestren que han recibido una pauta completa de vacunación contra el COVID-19. Y vamos de inmediato a Brasil para nuestra historia principal. Miles de indígenas abandonaron sus malocas esta semana para dirigirse a Brasilia e instalaron un campamento a las afueras de la Corte Suprema mientras esperaban una histórica decisión sobre la delineación de sus tierras ancestrales. Veamos más en el siguiente informe. El artículo 231 de la Constitución de 1988 estipula que los indígenas son reconocidos por su organización social, costumbres, idiomas, creencias y tradiciones, y sus derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, y le corresponde a la Fiscalía General de Brasil demarcarlas, protegerlos y hacer respetar todos sus bienes. Pero en 2009, tras una batalla legal por un terreno en el estado de Roraima, en el norte de Brasil, la Corte Suprema creó un marco temporal, según el cual los legítimos propietarios eran los indígenas y no los campesinos que lo reclamaban, ya que los nativos estaban allí cuando se promulgó la Constitución. En ese caso, el fallo fue favorable, pero dejó abierta la puerta a reclamar la propiedad de tierras que no ocupaban los pueblos originarios en 1988. Actualmente hay alrededor de 30 procesos estancados a la espera de la decisión de la Corte Suprema. El más emblemático es el del pueblo Xoclen, pues una interpretación literal del fallo los relegó a un pequeño rincón de sus tierras ancestrales. Antes nos mataban con armas, lentamente y uno a uno. Ahora nos matan de un golpe con un lapicero, lentamente. Como al pueblo Xoclen, el fallo de la Corte afecta a cientos de reclamos de tierras, muchos de los cuales ofrecen un refugio a la Amazonía contra la deforestación. En un país cuyo presidente, Jair Bolsonaro, ha dicho que muy pocos indígenas viven en un terreno inmenso, bloqueando la expansión de la agricultura. Los intereses poderosos agrícolas tendrían un fundamento legal más firme para desafiar los reclamos de tierras indígenas y el Congreso tendría luz verde para escribir una definición restrictiva de tierras indígenas en la ley federal. Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, continúa su cerco a la oposición de cara a las elecciones de noviembre, en las que aspira a la reelección. Esta semana la Fiscalía abrió una investigación contra el periodista Carlos Chamorro, crítico del gobierno, por el supuesto delito de lavado de dinero. La investigación hace parte del proceso contra su hermana Cristiana, quien fue arrestada en junio luego de mostrar su interés en ser candidata a la presidencia. En total, alrededor de 7 precandidatos presidenciales y 30 opositores han sido arrestados. Y el caos generado en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán, por la retirada de las tropas y el miedo de los afganos y los extranjeros a quedarse en el país tras la toma del control por parte del grupo talibán, le ha generado críticas en Estados Unidos al presidente Joe Biden. Su administración ha defendido que la misión fue cumplida, la cual era proteger a la Unión Americana de ataques terroristas como el del 11 de septiembre y no a Afganistán. Varios demócratas, el partido al que pertenece Biden, ya anunciaron investigaciones para determinar los fallos en la operación, mientras que algunos republicanos ven el beneficio político en las elecciones al Senado de 2022, al calificar de apresurado el retiro, para coincidir precisamente con el aniversario de los ataques al World Trade Center, al Pentágono y en Pensilvania en 2001. Entre tanto, algunos países de América Latina se han solidarizado con los afganos. Esta semana el gobierno mexicano dio la bienvenida a 5 jóvenes afganas, integrantes de un galardonado equipo de robótica. Veamos más en el siguiente informe.
Por fin están en sus manos. Las visas fueron entregadas por la Secretaría de Asuntos Exteriores de México. Estas 5 jóvenes afganas fueron acogidas por México. Hacen parte de un equipo internacional de 20 ingenieros aprendices de robótica. Decidieron salir de Afganistán después de que los talibanes tomaran el poder, con el pesar de dejar sus estudios. Es un honor poder estar aquí a salvo. Gracias por salvarnos la vida. Al otro lado del planeta, 2 días antes, otra parte del grupo aterrizó en Doha, Qatar. Mismo curso, mismas esperanzas y la misma decisión, con el corazón en la garganta. Dejamos a nuestras familias. Lo siento. Es muy duro, porque se quedaron ahí y porque nuestro país está destruido. Conocidas como las soñadoras afganas, estas jóvenes, entre las cuales hay varias adolescentes, ganaron un premio internacional de ingeniería robótica. Imaginaron un nuevo ventilador para pacientes de COVID, hecho a partir de piezas de automóviles viejos. Y esta semana la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, aprobó completamente el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. El ente regulador estadounidense ya le había dado el visto bueno para uso de emergencia en mayores de 16 años. El presidente Joe Biden dijo que esperaba que aquellos que aún dudaban de los fármacos acudieran a vacunarse, ya que esto significa que cuentan con los estudios suficientes que prueban su efectividad. Alrededor de 85 millones de estadounidenses son aptos para vacunarse, pero aún no lo han hecho. Y en California, el dispensario de cannabis de la pequeña localidad de Richmond, que tiene alrededor de 100.000 habitantes, lanzó una campaña para incentivar la vacunación entre los consumidores, que consideran son renuentes a vacunarse por desconfianza en el gobierno y en las farmacéuticas. Y están entregando diferentes productos a base de marihuana a cambio de presentar una pauta completa de vacunación. Incluso han programado jornadas de inoculación en el recinto y al finalizar le entregan el cannabis a quienes se apliquen la inyección. Les contamos más en el siguiente informe. Marihuana por vacunarse. Este dispensario de cannabis de Richmond, California, entrega sus productos prácticamente gratis a quienes demuestren que están inmunizados contra el COVID-19. Cualquier persona puede venir con su carnet de vacunación que pruebe que tuvieron sus dosis de Janssen, o ya sea de Pfizer o Moderna, y luego pueden aprovechar nuestro especial del día por $1. Esos productos van rotando, así que pueden ser cualquier cosa, desde un gramo de cannabis hasta un paquete de gomitas comestibles, hasta una fritura de cannabis, etc. Más de 1.000 personas de esta pequeña localidad ubicada en el este de la bahía de San Francisco han acudido a Seven Stars a reclamar sus productos desde el inicio de la campaña en junio. Cigarrillos, golosinas, papas fritas con cannabis, chocolate y hasta vino de cannabis. Todo esto por estar protegido contra el coronavirus. Los administradores del dispensario consideran que los consumidores de cannabis son reticentes a las directrices del gobierno y a las empresas farmacéuticas, por lo que con su programa ayudan a aumentar los niveles de vacunación entre los consumidores. Desde 2016 en el estado de California es legal la posesión, uso y cultivo con fines recreativos del cannabis, pero desde 1996 la marihuana es legal para uso medicinal. Sin embargo, en Estados Unidos las leyes sobre su uso varían entre estado y estado. Su consumo recreativo es legal en 18 de ellos y su uso médico en 36, pero paradójicamente es un delito federal. El pasado sábado fue especial para la cultura chagra de Ecuador, o los vaqueros de los Andes. La comunidad retomó una tradición legendaria que no podía celebrar hace más de un año a causa de las restricciones para contener la propagación del COVID-19. Una competencia de rodeo para defender sus tradiciones. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, viajó hasta Cujimbí para llevarnos a conocer esta costumbre que se niega a desaparecer. Es el rodeo del ganado bravo, un evento que se produce una vez al año, pero que había sido suspendido a causa de la pandemia. Oscar hace parte de los vaqueros andinos o chagras, dedicados a la ganadería desde la época de la colonia, que no están dispuestos a perder su cultura.
Aquí son un año que no hemos estado, pero sí es un poquito triste que se haya perdido esos eventos. Gracias a Dios, ya por las vacunas, todo eso, ya empezamos a otra vez reactivar poco a poco. Yo sé que todavía toca seguirnos cuidando, pero creo que aquí en el páramo el aire es limpio, todos esos eventos creo que no corremos ningún peligro en mi pensar. Entran los toros a las barreras, otra forma de rodear al ganado. De vuelta al rodeo, Oscar defiende la tradición, un legado que aprenden las nuevas generaciones junto a sus mayores. Ya empiezan desde pequeño a filo de los corrales, así empiezan a estar. Claro que a veces nosotros explicamos, pero allá en los páramos, alguna cosa de ahí. Es allí, a más de 3.000 metros de altura, donde Fabián le entrega esta herencia cultural a su nieto. Uno de los nuevos rostros que asumirán las riendas de una cultura. La tradición de nosotros jamás podemos olvidar, por el frío, por la lluvia, el sombrero y el poncho. Es la vestimenta que cubre del frío inclemente que quema los rostros. Un nuevo llamado al ruedo que hace soñar a este joven, que ya busca dejar su huella al pie de la montaña. Concluye el rodeo y disfrutan de los frutos de la tierra, una forma de mantener contacto con una serranía indomable. Y finalizamos hablando de la legendaria agrupación de música rock Nirvana, porque el hombre que apareció desnudo cuando era un bebé en la portada del álbum Nevermind de 1991 presentó una demanda contra la agrupación. El hombre alega que la imagen constituye un caso de explotación sexual infantil. Spencer Elden alegó que había sufrido daños de por vida por la imagen utilizada en la portada del álbum. Sin embargo, recreó esta imagen como adulto en 2016 y tiene tatuado en su pecho la palabra Nevermind. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Soy Natalia Cabrera. Pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. En la producción estuvo Andrés Doncel. Sigan viendo más en France 24.